presentación va a mostrar las experiencias de estudiantes y docentes en el uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC para el desarrollo de la práctica en ambientes educativos en la Corporación Universitaria Iberoamericana en tiempos de COVID-19. Quien les habla, Mónica Linares Aldana, fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magíster en gerencia social. Actualmente me desempeño como docente del programa de fonoaudiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este video se va a enmarcar primero en esa teoría en cuanto a los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces vamos a hablar de las dinámicas de aprendizaje en ambientes virtuales, las ventajas y dificultades de estos ambientes, las herramientas utilizadas y las competencias que se tienen que tener en cuenta. Lo primero es importante identificar que esas tecnologías de la información y la comunicación es un fenómeno cultural que viene implementándose en el contexto educativo y más cuando se han realizado esa transformación de prácticas educativas. Lo que busca es, por un lado, identificar las necesidades de los estudiantes en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. También dar respuesta a través de estos contextos virtuales a los requerimientos del mercado laboral. La utilización y el uso de plataformas como el Blackboard, el Collaborate, el Moodle, que enfrentan a los docentes y a los estudiantes a diferentes retos y dificultades. El objetivo del docente es motivar a estos estudiantes a que participen de manera activa, de manera que puedan realizar un buen desempeño profesional y académico. Y algo que presenta Medina en 2019 es la pedagogía informática, que está enfocada a que el estudiante logre aprendizajes, logre procesos autónomos, el docente sea un mediador de esos procesos, guía al estudiante a utilizar de manera adecuada los recursos que se encuentran en la web. Algo importante para rescatar es que los estudiantes, a través de estos entornos y a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, logran tomar decisiones para autoevaluar los conceptos que adquieren y regular sus actuaciones en el campo personal, laboral y académico. ¿Qué encontramos? Que tenemos que tener en cuenta que en estas dinámicas donde los ambientes virtuales de aprendizaje son importantes, hablamos de la innovación y esa innovación entendida en tres elementos. Por un lado, aprender en distintos momentos, en diferentes contextos y con diferentes tecnologías. La segunda, la posibilidad de la disposición y acceso a materiales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Y la tercera es que esos entornos, a pesar de que participan muchísimos estudiantes, diferentes actores, se puede personalizar los ambientes de aprendizaje. ¿Para qué se personalizan? Para lograr estrategias como el aprendizaje, que están representados con acciones intencionadas cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje significativo, permitiendo el desarrollo de capacidades y habilidades para que el estudiante pueda resolver, tomar decisiones y utilizar diferentes procedimientos. También busca estrategias disposicionales en donde se logre la atención, la motivación y el desarrollo de intereses por parte de los estudiantes. Ese desarrollo de intereses y motivación depende de también estrategias afectivas y motivacionales y de estrategias del control del contexto, las cuales no debemos dejar pasar en esos ambientes virtuales de aprendizaje. Encontramos ventajas y desventajas al utilizar estos ambientes. Por un lado, dentro de las ventajas, como se decía anteriormente, el acceso a los materiales, acceso a diferentes bases de datos
gratuitas permiten que el estudiante tenga una gran gama de información respecto a una temática específica. Se logra autonomía y aprovechamiento de los tiempos, ya que pues se eliminan tiempos de desplazamiento, dificultades que se pueden presentar a la presencialidad. Aquí esos tiempos van a ser maximizados en torno a las dinámicas, a las interacciones. Por eso es importante el rol que desempeña el docente para guiar esos procesos comunicativos. Y como el objetivo de la utilización de esos ambientes virtuales es potencializar las habilidades, la responsabilidad, la toma de decisiones y autonomía de el aprendizaje de los estudiantes. Pero también en la revisión que se hizo conceptual se identificó dificultades como que este uso de tecnologías no están claras dentro de los lineamientos y políticas institucionales y no se ven reflejadas cómo la educación se puede obtener desde la virtualización. También se identifica un desconocimiento de la efectividad del uso de esas plataformas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como les comentaba anteriormente, se ha identificado que a pesar de que el estudiante tiene muchísimos recursos en la web, de artículos, de bases de datos, de información para abordar una temática, ellos se limitan a los recursos que el docente les da en cada una de las sesiones que tienen de manera virtual. Es importante que estos ambientes permitan la innovación, la creación, la utilización de diferentes momentos de manera que se responda de manera adecuada a las competencias que los estudiantes deben desarrollar en cada una de las asignaturas. Tenemos y encontramos diferentes herramientas que podemos tener que son de fácil acceso y que son gratuitas. Por un lado, las TIC, que apuntan a acceder a recursos abiertos, a portafolios, a wikis, a blogs académicos y profesionales, recursos educativos OER, que están enfocados en las redes sociales y permiten un mayor acceso e interacción con otras personas. El Learning Management System, LMS, permite la acción y la colaboración entre estudiantes y docentes. Como se ha dicho a lo largo de esta presentación, los docentes lo que van a hacer es una guía o un mediador para la planeación de actividades, para el uso de recursos. Como les decía, es de fácil y gratuito acceso, permite la igualdad para todos los estudiantes independientemente de sus recursos, ya que al conectarse, mínimo requieren una conexión a internet, ya pueden adquirir un sinnúmero de recursos. ¿Qué es lo que se busca? Que las competencias académicas, personales y sociales se sigan manteniendo en estos ambientes virtuales de aprendizaje, de manera que se responda al perfil que debe tener el egresado de cualquier carrera para cumplir con las competencias, que respondan de manera adecuada a los retos del mercado laboral. Estas competencias se basan básicamente en el programa Tuning en 2003, que habla de 3 competencias principales: instrumentales, interpersonales y sistémicas, que permiten desarrollar en los estudiantes habilidades como buscar y seleccionar información, reconstruir, elaborar y difundir información, comunicarse y trabajar colaborativamente y reconstruir el conocimiento que ha adquirido. También tenemos en cuenta lo que nos plantea el modelo UPLA en la formación de los docentes y los estudiantes. Tanto los estudiantes deben adquirir competencias como los docentes, competencias relacionadas, por ejemplo, del docente en la búsqueda y procesamiento de información, en la utilización de medios digitales. En los estudiantes, la idea es que ellos trabajen colaborativamente, utilicen diferentes herramientas digitales para adquirir conocimiento y para usarlo. Algo importante es esa responsabilidad que tiene el docente y el estudiante de ser proactivos, creativos,
respondiendo a las necesidades de ese contexto. Como les digo, académico principalmente, porque todo esto va a estar mediado en la academia, pero con miras a habilidades personales, sociales y laborales. Entonces, ¿qué se hizo para plantear esta propuesta? Se utilizó una metodología cualitativa que lo que busca es propiciar un cambio social, educativo, y que las personas tomen conciencia que los ambientes virtuales de aprendizaje pueden ser utilizados de manera adecuada para garantizar el aprendizaje en una asignatura determinada de instituciones de educación superior. Para la recolección de información se hizo un análisis de cada una de las actividades desde la virtualidad utilizando ambientes virtuales de aprendizaje y se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas para identificar la percepción de los estudiantes frente a la implementación de diferentes actividades. Los estudiantes presentaban muchas dudas frente a si al pasar de la presencialidad a la virtualidad ellos podían suplir esas competencias y acceder a la población. La población objeto de estudio estuvo enfocada, 1 en 6 estudiantes de séptimo semestre de la práctica de ambientes educativos que estaban en su semestre 2020-10. Una docente asesora perteneciente al programa de fonoaudiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana y docentes, personal del equipo interdisciplinario. En ellos se encontraba la coordinadora académica, la coordinadora de sede, la educadora especial, padres de familia de los cursos de Jardín 1, 2, 3 y 4 y Transición de 1, 2, 3, 4 y 5 de una institución educativa pública de la ciudad de Bogotá. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Actividades primero realizadas desde la virtualidad. Era importante para poder iniciar ese proceso y ese traspaso de la presencialidad a la virtualidad, que todos los estudiantes, esos 6 estudiantes que estaban realizando su práctica, revisaran conceptualmente toda la base de la propuesta, talleres, capacitaciones, estrategias para poder realizar las actividades. Estas decisiones se tomaron a partir de que el gobierno entra a contingencia obligatoria a partir de la propagación del coronavirus, del COVID-19 y teniendo en cuenta el decreto 457 en donde debíamos permanecer en casa. Se tuvo principalmente el apoyo de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de la coordinadora de práctica, de la directora del programa y de la institución educativa para poder continuar con la práctica de ambientes educativos y transformar todo lo que se venía haciendo de manera presencial a la parte virtual. Se hicieron soportes conceptuales como búsqueda de artículos, revisiones temáticas, búsqueda de estrategias y todo lo que tenía que enmarcarse en la telepráctica. Y se estableció reuniones con la institución educativa para establecer espacios donde pudiéramos trabajar de manera virtual con los niños, con los padres de familia y con los docentes. Las actividades de telepráctica, según la ASHA, es la aplicación de todo lo que tiene que ver con tecnología de la comunicación para la prestación de servicios profesionales a distancia. Teniendo en cuenta esa definición de la ASHA, se implementaron 2 talleres de consejería a padres y 3 consejerías en acciones específicas en casos que se habían evaluado en la presencialidad. Estas actividades de consejería estuvieron enfocadas a darle a los padres estrategias para que en ese momento que estaban los niños con ellos en casa pudieran utilizar esas estrategias para fortalecer el proceso educativo que estaba implementando la institución educativa y esas estrategias que querían implementar los estudiantes de la práctica. Se hicieron 2 talleres de asesoría a diferentes profesionales
docentes de los grados anteriormente mencionados, coordinadora académica, coordinadora de la sede, educadora especial y todas las personas que quisieran participar en esos talleres. Se enfocaron básicamente en alfabetismo emergente, en estrategias para, a través de la virtualidad, mejorar esos procesos comunicativos y de interacción. Para poder reportar de manera adecuada ese ejercicio que se estaba haciendo de la práctica en ambientes educativos de la Corporación Universitaria Iberoamericana, se decidió, todas las docentes que pertenecían a la práctica y que estaban desarrollando con sus estudiantes en diferentes colegios de la ciudad de Bogotá, crear un blog educativo Fono, el cual fue creado por los estudiantes, por las docentes, donde se visibilizara efectivamente esas estrategias. Entonces las personas o los docentes que no podían acceder a los talleres, a las asesorías, a las consejerías, podían utilizar el blog. El blog tenía acceso gratuito, podían utilizarlo en diferentes momentos. En la primera semana de la implementación del blog, el acceso fue muy poco, porque pues no veían la practicidad, pero al darse cuenta que el confinamiento, que todas las actividades se estaban alargando, pues el blog fue mucho más efectivo. En este momento el blog tiene más de 1.700 entradas. Esas actividades permitieron generar diferentes cambios de postura en los estudiantes, en los docentes, en las dinámicas que se presentan en la virtualidad. ¿Qué encontramos después de analizar las actividades, analizar el acceso al blog, el analizar toda esa parte conceptual de lo que se tenía frente a cómo los ambientes virtuales de aprendizaje eran una herramienta importante? Por un lado, todas las actividades que se generaron permitieron un trabajo interdisciplinar, permitiendo a los estudiantes de práctica a través de la terapia enriquecerse no solamente teórico, sino práctico. Como les decía anteriormente, primero una búsqueda conceptual para que ellos tuvieran una base de qué debían hacer desde la virtualidad y la parte práctica, poder implementar esas acciones. Los talleres, tanto a padres como docentes, permitieron apoyar a los estudiantes, no solamente de la institución y de sus grados específicos, sino a los estudiantes del programa de fonoaudiología. Permitieron que se autorregularan, que buscaran estrategias de interacción, de atención, de motivación, ya que desde este lado de la pantalla, pues esas estrategias era importante tenerlas en cuenta. Es importante destacar que las diferentes herramientas utilizadas para este ejercicio de práctica de ambiente educativo 2021 permitió mayor creatividad de las actividades que se proponían, mayor interacción con la comunidad académica, mejores procesos comunicativos que permitieran que efectivamente esas acciones se pudieran desarrollar a cabalidad. El blog como herramienta virtual que complementa los procesos realizados en la institución, al ser de libre acceso, pues todas las personas que estén interesadas en utilizar, en acceder, en revisar la información, pues lo pueden hacer. Finalmente, dentro de las conclusiones identificamos que debe existir un rol activo entre los estudiantes y los docentes para el fomento de estos ambientes virtuales de aprendizaje. Si no existe un rol activo por parte de los estudiantes y por parte de los docentes, pues obviamente por más tecnología que utilicemos, pues no va a tener la trascendencia. Por el otro lado, a pesar de que estos resultados se basan en una asignatura, en un lugar específico y con una población determinada, puede ser replicada en otros campos profesionales, teniendo en cuenta las actividades y las metodologías y cómo esas dos actividades y metodologías se pueden articular con las competencias que requiere desarrollar el estudiante. Es importante y necesario involucrar a toda la comunidad académica y que sean visibles estas experiencias para poder reportar y minimizar esa negatividad frente al uso de ambientes virtuales.
ya que tanto docentes, estudiantes, directivos tienen dudas frente al desempeño y al logro de las competencias de los estudiantes. Este uso de ambientes virtuales de aprendizaje responde a los retos a nivel nacional e internacional del futuro profesional. El docente, a partir de esa experiencia conceptual, va a permitir a los estudiantes articular los procedimientos que sean en la virtualidad, los recursos que utilizan, las actitudes que tienen los estudiantes. Como lo hemos dicho, la finalidad del uso de los ambientes virtuales de aprendizaje es el desarrollo de competencias enmarcadas en reflexionar, analizar la información, resolver problemas. Y estos futuros profesionales, al salir, al graduarse, independientemente si la formación es virtual o presencial, deben responder a tomar decisiones complejas, a trabajar colaborativamente con otros profesionales en otros contextos y a mejorar sus habilidades profesionales y personales. Algunas de las referencias que se tuvieron en cuenta para darle soporte. Muchísimas gracias por la atención.